Número 1. El rey inesperado, Enrique VIII. Enrique VIII nació en 1491 como el segundo hijo de Enrique VII, el primer monarca Tudor. Su destino no era reinar, el trono estaba reservado para su hermano mayor, Arturo, príncipe de Gales, educado desde la cuna para gobernar. Enrique, en cambio, recibió una formación orientada hacia la iglesia o la nobleza secundaria, aunque sin descuidar su preparación en lenguas, teología y armas. Todo cambió en 1502, cuando Arturo, recién casado con Catalina de Aragón, murió repentinamente a los 15 años, posiblemente por la sudoración inglesa, una misteriosa enfermedad de la época. Enrique, con solo 11 años, se convirtió en heredero. Su padre, obsesionado con consolidar la dinastía Tudor, lo preparó frenéticamente para el trono, pero también lo mantuvo bajo estricto control, incluso prohibiéndole participar en torneos por miedo a que sufriera el mismo destino que su hermano. Cuando Enrique VII murió en 1509, el joven príncipe, de 17 años, ascendió al trono en medio de un entusiasmo popular. Su coronación fue fastuosa, y su primer acto simbólico fue ejecutar a 2 ministros impopulares de su padre, presentándose como un rey justiciero y renovador. Contrajo matrimonio con Catalina, la viuda de su hermano, tras una dispensa papal que permitía la unión, un detalle que décadas después desencadenaría el cisma religioso. Este inicio marcó el tono de su reinado, un hombre que nunca debió ser rey, pero que, una vez en el poder, lo ejercería con una mezcla de carisma, brutalidad y un profundo sentido de derecho divino. Su juventud atlética y hablaba latín, español y era músico, contrastaría más tarde con la imagen del monarca enfermo y que pasó a la historia. Número 2. Una ruptura por conveniencia. Enrique VIII no comenzó su reinado como un revolucionario religioso. De hecho, en 1521, el Papa León X lo nombró defensor de la fe por un tratado que escribió atacando las ideas de Lutero. Pero todo cambió cuando su matrimonio con Catalina de Aragón se convirtió en un problema político. Tras casi 2 décadas de matrimonio, solo habían sobrevivido una hija, la futura María I, y ningún varón, algo que Enrique interpretó como un castigo divino por haberse casado con la viuda de su hermano, una unión que el Levítico prohibía. El rey, obsesionado con asegurar la sucesión Tudor, pidió al Papa Clemente VII la anulación del matrimonio. Pero el pontífice, bajo la presión del emperador Carlos V, sobrino de Catalina, se negó. Fue entonces cuando Enrique, aconsejado por Thomas Cromwell, decidió tomar un camino radical. En 1534, el Parlamento aprobó el Acta de Supremacía, que lo proclamaba cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. No se trataba de una reforma protestante al estilo alemán, de hecho, Enrique mantuvo la misa en latín, el celibato sacerdotal y persiguió a quienes negaban la transubstanciación, sino de una jugada política para controlar el clero, las tierras de la Iglesia y, sobre todo, validar su divorcio. La ruptura con Roma no fue bien recibida por todos. Figuras como Tomás Moro, su antiguo canciller, fueron ejecutadas por negarse a aceptar el nuevo orden. Los monasterios fueron disueltos, no por motivos doctrinales, sino para financiar las guerras y la corte. Curiosamente, Enrique siguió considerándose católico hasta su muerte, pero su decisión sentó las bases para que, bajo sus hijos, Inglaterra oscilara entre el protestantismo y el catolicismo, dejando un legado de inestabilidad religiosa que duraría siglos. Número 3. Las esposas, mitos y realidades del matrimonio real. La obsesión por reducir el legado de Enrique VIII a sus 6 matrimonios ha eclipsado las complejas motivaciones políticas y personales detrás de cada unión. Tras 20 años con Catalina de Aragón, cuyo principal defecto fue no darle un heredero varón superviviente, Enrique cometió el acto más revolucionario de su reinado, repudiarla para casarse con Ana Bolena en 1533. Pero aquí surge la paradoja. Ana, cuya inteligencia y carácter fuerte lo habían seducido, fue ejecutada apenas 3 años después bajo cargos inventados de adulterio e incesto, cuando su verdadero crimen fue darle otra hija, Isabel, y sufrir 2 abortos. El patrón se repitió con variaciones macabras. Jane Seymour, la única que le dio un hijo varón, Eduardo VI, murió de fiebres puerperales, convirtiéndose en la esposa idealizada. Ana de Cleves, rechazada por no ser atractiva, negoció astutamente su anulación y sobrevivió como hermana del rey, gozando de más libertad que cualquiera.
Catalina Howard, prima de Ana Bolena y 30 años menor que Enrique, fue decapitada en 1542 por supuesta infidelidad, aunque las pruebas eran tan endebles que hoy se sospecha un ajuste de cuentas político. La última, Catalina Parr, logró lo imposible, sobrevivir a Enrique, no por falta de intentos de incriminarla, casi la acusan de herejía en 1546, sino porque supo manejar su temperamento y actuar como enfermera en sus últimos años. Detrás del drama personal había un cálculo frío, cada matrimonio reflejaba alianzas con potencias europeas, facciones cortesanas o la desesperación por un heredero. Las muertes de Ana Bolena y Catalina Howard no fueron caprichos sangrientos, sino advertencias a la nobleza. Nadie, ni siquiera una reina, estaba a salvo del poder absoluto del rey. Número 4. Cómo la carne traicionó al rey. En sus primeros años, Enrique VIII era la imagen viva del monarca renacentista, alto, 1,88 metros, musculoso, campeón de justas y cazador incansable. Pero en enero de 1536, durante un torneo en Greenwich, el rey de 44 años sufrió una caída brutal cuando su caballo, blindado y en plena carga, se derrumbó sobre él. La leyenda dice que quedó inconsciente por 2 horas, pero el daño real fue peor, una úlcera en la pierna derecha que nunca cicatrizó, supurando pus hasta su muerte. Este accidente marcó un punto de inflexión. El otrora atleta se convirtió en un hombre de movilidad reducida, con dolores crónicos que lo volvieron irascible. Sus medidas de cintura pasaron de 89 centímetros en su juventud a 137 centímetros al final, y necesitaban inventar aparatos mecánicos para mover su obesidad mórbida. La teoría moderna sugiere que padecía diabetes tipo 2 y sífilis terciaria, lo que explicaría sus cambios de humor psicóticos. Pero el verdadero horror estaba en su mente. En sus últimos 7 años, ejecutó a más personas que en los 30 anteriores combinados. El mismo hombre que en 1513 escribía poemas de amor a Catalina de Aragón, ahora firmaba sentencias de muerte por trivialidades. Cuando el conde de Surrey, su propio sobrino, usó en su escudo familiar símbolos que Enrique interpretó como pretensiones al trono, lo mandó decapitar a él y a su padre. El duque de Norfolk solo quedó vivo porque el rey murió horas antes de firmar la orden. El dolor físico alimentaba su paranoia. En 1546, ya incapaz de caminar, dictaba leyes desde una cama apestando a carne gangrenada, convencido de que todos conspiraban contra él. Su última víctima casi fue Catalina Parr, a quien acusó de herejía por discutir teología, pero la reina logró salvarse arrodillándose y jurando que solo debatía para distraerle del dolor. 9 días después de firmar su testamento, el tirano más impredecible de Inglaterra murió el 28 de enero de 1547, dejando un reino al borde de la guerra religiosa y un cadáver tan hinchado que reventó durante su embalsamamiento. Si este vídeo fue de tu agrado, te invito a suscribirte, darle like y comentar.